Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de ángulo semiinscrito en la circunferencia. Lo primero que vamos a ver es a definir qué es un ángulo semiinscrito en una circunferencia. Como lo podemos ver acá, es un ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia. Uno de sus lados es una cuerda o bien una secante y el otro es una tangente. Y para ello vamos a apoyarnos con este dibujo que tenemos acá. Podemos ver entonces que el vértice es un punto en la circunferencia y lo tenemos acá. Sería este punto B. Veamos que está sobre la circunferencia. Uno de sus lados va a ser una cuerda o una secante y la tenemos acá, que es la cuerda o la secante, la cuerda en este caso, que se representa por la recta BC, esta que tenemos aquí arriba. En este caso es una secante porque queda exactamente cortada en la circunferencia. Si hablamos de es una cuerda porque queda cortada dentro de la circunferencia. Si extendemos esta línea y sobrepasa los bordes de la circunferencia, hablamos de una secante. El segundo lado es una tangente, es decir, es una recta que toca la circunferencia en solamente un punto. Este punto va a ser el punto B. A eso es lo que le llamamos un ángulo semiinscrito. Ahora bien, la información importante, ¿cómo calculo la medida de un ángulo semiinscrito? Tomamos nuestra imagen nuevamente, recordemos que la medida va a ser igual a la mitad de la amplitud del arco que subtiende este ángulo. Entonces tenemos este ángulo que es un ángulo semiinscrito, vamos a reconocerlo como el ángulo A, B y C. Es semiinscrito, ¿por qué? Porque uno de sus lados es una tangente, el otro es en este caso una cuerda y el vértice está exactamente en la circunferencia. Entonces el arco que subtiende es el arco que está conformado por el punto B y nos venimos por este lado, lo vemos que hacemos este movimiento hasta el punto C. Entonces ese sería el arco que subtiende. Entonces, como vemos allá, la medida del ángulo A, B y C va a ser igual a la medida del arco BC dividida entre 2, es decir, es la mitad del arco que subtiende. Veamos unos ejemplos. En nuestro primer ejemplo, lo que nos indica es, si O es el centro de la circunferencia y la medida del arco BDC es igual a 200, entonces determine la medida del ángulo A, B y C. Y para hacer esta información, tenemos que basarnos en nuestra figura, como la vemos allá. Entonces, para trabajar este ejercicio, tenemos que considerar si es un ángulo semiinscrito, o verificar más bien que sea un ángulo semiinscrito, y tomar la demás información que se encuentra en el enunciado. Tenemos acá la figura. Entonces, se tiene que el ángulo, veamos aquí el ángulo BA, B y C, es un ángulo efectivamente semiinscrito en la circunferencia, dado que su vértice está en la circunferencia. Uno de sus lados es una cuerda, este que tenemos acá, y otro de sus lados es una tangente, este que tenemos acá. Por lo tanto, efectivamente es un ángulo semiinscrito. Al saber eso, entonces sabemos que la medida de este ángulo va a ser la mitad de la medida del arco que subtiende. Entonces, el arco que subtiende es el arco B, y nos venimos para acá caminando hasta llegar al punto C. Entonces, tenemos que la medida del ángulo ABC va a ser igual a la medida del arco BC dividido entre 2. Ya con esa información, entonces vamos a considerar la información dada en el enunciado. Entonces recordemos que me decían que la medida del arco BDC me daban esa información que eran 200 y la medida de BC determinan totalmente una circunferencia. Vemos que el arco BD y luego C conforma una parte del arco y la otra parte conforma por el B y el C, que sería esta parte que queda aquí. Si unimos estos dos arcos, hacemos la circunferencia completa. Recordemos que la longitud de toda la circunferencia es de 360 grados. Por lo tanto, yo puedo poner la medida del arco BC va a ser igual a los 360, que es la medida de toda la circunferencia, menos la medida del arco BDC. Como ya sabíamos, esa medida era de 200 grados, hacemos la resta y me da 160 grados. Es decir, 160 grados es lo que mide, como vemos acá, el arco BC. Pero recordemos que la medida del ángulo, que es lo que estábamos buscando, era la mitad del arco que subtiende. Por lo tanto, tendríamos que hacer, como vemos acá, la medida del ángulo ABC va a ser igual a la medida del arco BC dividida entre 2.
tenemos 160 dividido entre 2, eso me va a dar 80. Por lo tanto, la medida del ángulo semiinscrito ABC va a ser igual a 80 grados. Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo me dice, si la medida del arco BC es igual a 160 y la medida del arco EC es igual a 60, entonces determine la medida del ángulo DBE. Y para ello hacemos uso de nuestra figura para poder ubicar los puntos y saber de qué arcos me están hablando y qué ángulos. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a contar con nuestra figura para poder ubicarnos, y lo primero que tenemos que ver es que si el ángulo que queremos encontrar en la medida es un ángulo semiescrito, para aplicar la teoría que estamos viendo. Entonces, el ángulo que quiero encontrar es el ángulo DBE. Vamos a buscarlo en nuestra gráfica. Vemos que tenemos el ángulo D, B y E. Y efectivamente es un ángulo semiescrito, puesto que está conformado por una secante, en este caso que es una cuerda, una recta tangente, y el vértice se encuentra dentro de la circunferencia. Por lo tanto, podemos ver que sí es un ángulo semiinscrito. Con eso podemos decir entonces que la medida de ese ángulo va a ser exactamente la mitad del arco que subtiende, es decir, el arco conformado por B y siguiendo este camino hasta el punto E. Entonces va a ser la medida de ese ángulo la mitad de la medida del arco que subtiende. Ahora, con esa información y con la información dada en el problema, sabemos que la medida del arco BC y la medida del arco EC y la medida del arco BE determinan la circunferencia completa. Podemos verlo acá. Tenemos aquí el ángulo, BC, luego tenemos CE y finalmente tenemos B. Eso es lo que hace la conformación de toda la circunferencia. Entonces, para poder calcular este valor, el que queremos, que es el valor de BE, el del arco, vamos a hacer 360 menos la medida de los otros dos arcos que ya conocía. Eso va a ser 360 menos 160 menos 60. Eso me da igual a 140, pero recordemos que lo que queremos encontrar es la medida de este ángulo semiinscrito. Pero ya encontramos la medida del arco que subtiende. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dividir entre 2 esa medida de ese arco que subtiende para encontrar la medida del ángulo deseado. 140 dividido entre 2 me da 70. Por lo tanto, la medida del ángulo DBE es igual a 70 grados. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.